Bienvenidos a un nuevo programa de Prevenir es Vivir. Hoy, aparte de los consejos de nuestros especialistas en nutrición, fisioterapia y estomatología, vamos a hablar de la incontinencia urinaria, porque es un problema que afecta a 2 millones de mujeres en España. Pero cuidado, no solo nos afecta a nosotras, sino también a hombres y a niños, aunque en menor medida, eso sí. Hablaremos de incontinencia urinaria con el doctor Carlos Gutiérrez. Él es el impulsor de la Unidad de Incontinencia Urinaria, Urodinámica y Reeducación del Suelo Pélvico del Centro Médico de Asturias. Nos contará por qué es tan importante el tema del suelo pélvico para la incontinencia urinaria. Y desde aquí les adelanto que este problema tiene cura, se puede tratar. Lo que ocurre es que hay que dar el paso y consultarlo a los especialistas. Un punto muy clave en la incontinencia urinaria. Y hablando de suelo pélvico, voy a dar paso a Marta Prieto, nuestra fisioterapeuta, porque ella nos va a explicar cómo podemos recuperar el suelo pélvico pues después de un parto. Y recuerden, muy importante para prevenir la incontinencia urinaria. Adelante, Marta. Hoy vamos a hablar del posparto. El posparto es el periodo que comprende desde el nacimiento del bebé hasta 1 año o incluso 2 años después del nacimiento del bebé, dependiendo de las complicaciones que haya habido durante el embarazo y el parto. En la etapa de posparto vamos a tratar sobre todo 3 objetivos. En primer lugar, instaurar la lactancia. En segundo lugar, recuperar la postura, debido a que con el peso del bebé, de la barriga y los diferentes cambios hormonales, la postura hay que volver a la que teníamos antes. Y en tercer lugar, recuperar la zona urogenital, tanto útero y vísceras de alrededor, como la musculatura del suelo pélvico, que está muy debilitada. Vamos a dividir el posparto en 2 fases. Una primera fase que va desde el nacimiento del bebé hasta la 6ª semana y una segunda fase que va desde la 6ª semana en adelante. En la primera fase tenemos varias tareas. En primer lugar, instaurar la lactancia materna. Esta va a ser lo más precoz posible. Si es posible, pondremos al bebé al pecho en la misma sala de partos. En segundo lugar, vamos a procurar descansar lo más posible. Intentaremos aprovechar los sueños del bebé para nosotras descansar un poquito. En tercer lugar, nada de coger pesos, porque nuestra zona abdominal y nuestro suelo pélvico todavía son muy débiles y no están preparados para coger pesos. En cuarto lugar, nos pondremos una faja que no será una faja abdominal, va a ser una faja pélvica para que las articulaciones que están un poco distendidas del parto, del paso del bebé por el canal de parto, vuelvan a su estado original. La dieta tiene que ser rica y variada y abundante, ya que la producción de leche desgasta muchas calorías y tiene que ser muy rica en proteínas, ya que nuestro suelo pélvico tiene que recuperarse completamente y la producción de ese colágeno nos va a desgastar mucha proteína. Y por último, si nos han practicado una cesárea o una episiotomía, que es este cortecito que hacen en la zona de la vagina, del suelo pélvico, tendremos mucho cuidado para evitar infecciones y que cicatrice bien. Tendremos que lavarlo 2 veces al día con agua y jabón neutro o con algún jabón especial que hay en las farmacias para este fin. Y sobre todo, tener la zona muy seca, ya que la humedad es el gran amigo de bacterias y hongos. En la segunda fase del posparto, a partir de la 6ª semana, el bebé ya tiene unos horarios un poco más cómodos, empieza a dormir un poquito más y esto nos permite descansar un poco. En esta fase, el sangrado vaginal prácticamente ha desaparecido, si no ya ha desaparecido por completo, y tendremos que esa cicatriz que tenemos, si es que nos la han practicado, empezar a masajearla para evitar adherencias de la cicatriz de la zona de la piel con planos profundos que nos pueda dar problemas en el futuro. Seguiremos teniendo mucho cuidado con la dieta, siguiendo las pautas alimenticias que nos haya indicado nuestro médico y seguimos con los suplementos vitamínicos, de yodo, de hierro que nos hayan indicado en el posparto. En esta fase podemos empezar a hacer algún tipo de ejercicio para suelo pélvico. Lo más recomendable es acudir a un fisioterapeuta especializado en gimnasia hipopresiva para empezar con este tipo de ejercicio. Lo que conseguimos con la gimnasia hipopresiva es aumentar el tono muscular de la faja abdominal, aumentar el tono del suelo pélvico
y además normalizaremos la postura. En ningún caso empezaremos todavía en esta fase a hacer ejercicios de impacto como correr, saltar, aeróbic, hasta no tener recuperado nuestro suelo pélvico. A partir del 6.º mes sí que podemos ya ir a nuestro ginecólogo habitual que nos haga una revisión rutinaria y empezar con nuestras revisiones rutinarias normales. Muchas gracias, Marta, esto que nos has contado de la reeducación del suelo pélvico, porque tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy, con la incontinencia urinaria. Y para hablar de ese tema nos acompaña el doctor Gutiérrez Segura. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, usted es uno de los impulsores de la unidad de incontinencia urinaria, urodinámica y reeducación del suelo pélvico del Centro Médico de Asturias, ¿no? Correcto, Una unidad correcto. reciente y que pretende Sí. ser pionera. ¿En qué consiste esta unidad? Bueno, la idea surgió como consecuencia de la necesidad de realizar una atención integral a los pacientes con incontinencia urinaria, los cuales van a abarcar o vamos a abarcar desde el niño al adulto y los ancianos. La unidad cuenta con los medios más modernos, contando también con la urodinámica como medio diagnóstico imprescindible para el diagnóstico de los distintos tipos de incontinencia urinaria, y lo que es mejor es contar que contamos con un equipo de profesionales, de especialistas, especializados, como digo, en la urología general, la uroginecología, la uropediatría, la urodinámica, la reeducación del suelo pélvico. Contamos con una psicóloga además, y además con una matrona que es la que va a realizar todos los cursos de preparación al parto. Los objetivos que nos hemos propuesto, de alguna manera, pues estar a la vanguardia de todas las técnicas, contando con los medios más modernos y por otro lado queremos hacer hincapié en la prevención de la incontinencia urinaria, sobre todo de la mujer, comenzando esta prevención en el mismo momento del embarazo, realizando estos cursos de preparación al parto. Claro, porque la incontinencia urinaria puede aparecer después del parto, y recuerdo el dato del principio: 2 millones de mujeres en España tienen incontinencia urinaria. ¿Qué tipos de incontinencia hay? Bueno, podemos hablar de varios tipos de incontinencia. Hay una incontinencia que llamamos de urgencia, que está asociada siempre a síntomas de deseo urgente miccional, y que va acompañado muchas veces de frecuencia miccional y de incontinencia. También en los niños ocurre, como ya hablaremos posteriormente, y en las mujeres pues la encontramos en un 23%, asociado muchas veces a las incontinencias de esfuerzo, de las cuales voy a hablar ahora a continuación. Y en los hombres, en los varones adultos, debido al crecimiento prostático, la vamos a encontrar esta vejiga hiperactiva o esta incontinencia de urgencia en el 14% aproximadamente de los varones como digo, con hipertrofia prostática. Además de la incontinencia denominada de urgencia, tenemos la incontinencia de esfuerzo. La incontinencia de esfuerzo, que es la que afecta fundamentalmente a la mujer y se produce cuando, al aumentar la presión intraabdominal debido a un esfuerzo, pues se va a producir esta incontinencia de esfuerzo, esta incontinencia urinaria, ¿no?, que se denomina de esfuerzo precisamente porque está muy relacionada con la actividad física, con el esfuerzo, etcétera. Y esto es debido a la debilidad del suelo pélvico en las mujeres. Y esta debilidad del suelo pélvico no solamente va a afectar a este suelo pélvico, a la musculatura, sino que va a afectar a la estática de los órganos pelvianos, como son la vejiga, la uretra, el útero y el recto. De manera que en algunas ocasiones, y debido a esto, cuando se hace un esfuerzo, la vejiga y la uretra fundamentalmente van a descender
y va a haber una mala transmisión de presiones hacia esa zona y va a ser la que origina la incontinencia urinaria. Además de estas dos, tenemos otro tipo de incontinencia que sería la mixta, es decir, cuando a la incontinencia esta que hemos dicho de esfuerzo se suma además la incontinencia de urgencia que hablábamos al inicio de esto. En las mujeres también se suele dar en un 23% de estas incontinencias mixtas y la incontinencia mixta pues hay que tratarla lógicamente no solamente con los medios de actuación a nivel del suelo pélvico, sino de farmacológico con el tratamiento de la vejiga hiperactiva que ocurre en estos casos. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que predisponen a esa incontinencia? Podemos hablar de los factores de riesgo, pues pueden ser en la mujer, el embarazo, el parto, sobre todo si es instrumental, los niños con un peso mayor de 4 kilos, tenemos la herencia, los prolapsos genitales, como puede ser el cistocele, el rectocele, etcétera. Tenemos todos los problemas del sistema nervioso central, degenerativos, como el Alzheimer, el Parkinson, demencias seniles, los accidentes cerebrovasculares, todos aquellos procesos que alteran la musculoesqueléticos, que van a alterar la movilidad de estos pacientes. Y luego, además de todo esto, bueno, hay sustancias como el alcohol, la cafeína, que pueden de alguna manera favorecer también la incontinencia, y fármacos que se utilizan, como pueden ser pues los diuréticos, los hipnóticos y sedantes y los antidepresivos. Y estos pueden de alguna manera afectar o empeorar la incontinencia en la mujer. Antidepresivos, la cafeína, el alcohol. Espero que estén tomando nota de todo esto, porque es importante. Claro, hablamos de la incontinencia urinaria en la mujer, que resulta que repercute bastante en su calidad de vida, ¿verdad? Sí, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico y social, afectando gravemente a la calidad de vida de quien lo padece, ¿no? De manera que va a haber mucho más riesgo de producir problemas depresivos en las mujeres, sobre todo. Va a afectar de alguna manera a la actividad física que puedan tener estas personas, estas mujeres. Las relaciones sexuales también se van a ver afectadas en muchas ocasiones y finalmente pues va a haber un grave deterioro de los problemas de autoestima. Lógicamente, claro. Y con este panorama, ¿cuáles son los tratamientos que podemos aportar? Sí, bueno, vamos a ver, si hablamos del tratamiento de la incontinencia de esfuerzo, que es quizás la más frecuente en la mujer, pues bueno, tenemos la reeducación o la fisioterapia del suelo pélvico, que se realiza mediante ejercicios activos de contracción de la musculatura del suelo pélvico, y que se pueden acompañar con técnicas que llamamos de biofeedback, en la cual la paciente pues ve en una pantalla cómo contrae, y viendo cómo contrae pues va a mejorar esas contracciones. Y además de estas técnicas de biofeedback, que son las más interesantes de realizar en las mujeres, tienen mejores resultados, tenemos también la electroestimulación, que solemos darla siempre hacia el final de la sesión cuando realizamos estos métodos de reeducación del suelo pélvico. Además de esta reeducación del suelo pélvico, pues tenemos el tratamiento quirúrgico. Decir que los tratamientos quirúrgicos han mejorado de una manera muy importante, ha habido grandes avances en estos tratamientos, fundamentalmente pues están utilizando bandas uretrales, suburetrales, sin tensión, como son las conocidas TVT, el TOT, que son muchísimo menos agresivas de las que había previamente, con cirugía abierta, y esta simplemente se hace una pequeña incisión a nivel vaginal y se introduce esta banda no reabsorbible a este nivel, y es suficiente
para solucionar la continencia en un porcentaje muy importante de los casos. Y además tiene la parte buena de que son, como digo, muy poco agresivas y que el posoperatorio suele ser muy corto, a veces se pueden hacer de forma ambulatoria o incluso no más de 24 horas ingresada en el hospital. Doctor, como mujer, que esto me interesa, ¿se puede llegar a curar o simplemente se reduce la incontinencia? Sí. Bueno, la incontinencia, por supuesto, no solamente se puede mejorar, sino curar. Va a depender del grado de incontinencia que presente la mujer. Si es una incontinencia leve o moderada, será suficiente con realizar una reeducación del suelo pélvico, y en un 85% de los casos va a ser absolutamente efectivo, siempre y cuando esta reeducación la mujer colabore. Esto es indispensable para hacer una buena reeducación y que sea efectiva, que la mujer tenga ganas de colaborar y de hacer estos ejercicios. Por otra parte, las incontinencias de tipo de las urgencias que hemos hablado antes, la incontinencia de urgencia, que se produce por esas contracciones que aparecen en las vejigas de forma involuntaria y que el paciente no logra inhibir, pues para eso tenemos el tratamiento farmacológico, ¿no? Hoy en día los laboratorios están empeñados en sacar año tras año nuevos fármacos que tienen menos efectos secundarios y que desde luego van a resolver muchas veces estos problemas de incontinencia de urgencia, ¿no? Luego tenemos, como hemos dicho, las intervenciones quirúrgicas. Y bueno, pues yo creo que en un porcentaje muy alto de casos vamos a solucionar el problema de incontinencia. Estupendo, eso me encanta. Por cierto, doctor, tenemos que hablar de la incontinencia en niños, que también tiene un porcentaje alto, no tanto como el de las mujeres, pero sí hay que abordar ese tema, incontinencia en los niños. Pero antes tengo que dar paso a nuestro dietista y nutricionista Ramón de Cangas, que nos va a explicar cómo tiene que ser una dieta para que se consiga adelgazar, porque claro, no todas las dietas son iguales, ni todas las dietas permiten perder peso. Así que adelante, Ramón. Para perder peso, en primer lugar, hay que conocer el estado de salud de la persona. Para ello es imprescindible una consulta médica. Posteriormente, conociendo su estado patológico, si está sano o tiene alguna enfermedad, el dietista nutricionista podrá pautar una dieta personalizada, que esta es la palabra importante, personalizada. La dieta siempre debe estar ajustada a esa persona concreta, a su estado patológico, si tiene alguna enfermedad, fisiológico, edad, deporte. También debe estar adaptada a su gasto energético. Es imprescindible saber cuánta energía gasta diariamente esa persona. Por ello, pasar dietas de unas personas a otras es algo que no es demasiado útil y puede ser contraproducente, porque podemos conseguir el efecto contrario. Es importante tener en cuenta que el gasto energético de cada persona debe ser estudiado por el profesional, por el dietista nutricionista. Además, es imprescindible hacer un estudio de la composición corporal, porque basándonos en el peso y la altura no podemos saber si esa persona tiene sobrepeso o no. Una persona puede tener aparentemente un peso demasiado elevado, pero a lo mejor es un boxeador, por poner un ejemplo, y este peso se justifica porque tiene mucha masa muscular. O también hay que tener en cuenta el peso de los huesos, hay que tener en cuenta la cantidad de agua corporal, y eso se debe realizar con un estudio personalizado, un estudio antropométrico. No solamente es importante para evaluar el estado inicial y saber cuánto sobra, cómo hay que realizar la dieta, sino para comprobar la evolución. Resulta curioso que muchas personas digan, esta semana he perdido 1 kilo y este mes 6, pero ¿6 de qué? Porque si la dieta está mal diseñada y no es personalizada, efectivamente a lo mejor perdió 6 kilos en la báscula, pero puede ocurrir que una parte importante de lo perdido corresponda a masa muscular, a agua. Primero, no será bueno para la salud. Segundo, acabará provocando efecto rebote. Y tercero, estéticamente no conseguiremos tampoco el objetivo. Por lo tanto, siempre debe estar personalizada. Y debemos ir un paso más allá. Es muy importante adaptarla a los gustos y a los hábitos. Si alguien le dice al profesional que no le gustan los plátanos y les ponemos plátanos,
pues obviamente al final la adhesión a la dieta será mínima, o si a alguien no le gusta el arroz y le pone una dieta a base de arroz, la adhesión será mínima. El profesional debe intentar adaptar la dieta a los gustos de la persona dentro de las limitaciones que eso pueda conllevar, pero hay que intentar hacerlo porque es la garantía de garantizar, o es la garantía de permitir que esa persona tenga adhesión a la dieta. Y por último, horarios. Hay que tener en cuenta que si una persona trabaja turnos, o si una persona se levanta muy tarde o se levanta muy pronto, el número de comidas que podemos presentarle va a ser muy diferente a otras personas que tienen una vida más sedentaria, que están menos horas despiertos y activos. Por lo tanto, al final y en resumen, la dieta siempre personalizada y pautada por el profesional sanitario, que en este caso va a ser el dietista nutricionista. Muchas gracias, Ramón. Pues aquí seguimos con el doctor hablando de la incontinencia en niños. Doctor, ¿cómo la definiría? Bueno, en la incontinencia en niños hay que decir que hay varios tipos de incontinencia, ¿no? Entonces yo creo que conviene diferenciar unos tipos de otros de incontinencia. Tenemos la que es más frecuente, la que todo el mundo conoce más frecuentemente y consulta más frecuentemente por este problema, que es la incontinencia nocturna, que la denominamos enuresis nocturna, que además la podemos clasificar en primaria, cuando el niño nunca ha sido continente, y secundaria, cuando después de un periodo mayor de 6 meses vuelve a tener incontinencia urinaria. Y a esta enuresis nocturna se la denomina también enuresis monosintomática, que hay que diferenciar de las enuresis no monosintomáticas, denominadas así, o polisintomáticas o síndromes enuréticos, en la cual, además de la incontinencia nocturna, los niños presentan problemas de incontinencia diurna también. En estos casos, el tratamiento, pues lógicamente, va a diferir de la incontinencia nocturna o de la enuresis nocturna, ¿no? En cuanto a la diferencia o los factores que realmente causan esta incontinencia nocturna en los niños, la enuresis nocturna, pues sabemos que hay factores hereditarios. Cuando los dos padres han padecido la incontinencia nocturna, la probabilidad de que el niño tenga incontinencia es del 77%, bajando a un 45% de probabilidad cuando solamente es un padre que lo ha padecido previamente. Ahora sí es un porcentaje elevado. Sí, por eso que sí que hay un componente hereditario, y también además se sabe que hay unas alteraciones cromosómicas que aparecen en los cromosomas el 2, el 8, el 13 y el 22, o sea que sí que hay este componente importante familiar, pero además de esto hay otros factores muy importantes, ¿no? Porque hay una alteración en el desarrollo del control miccional y de la maduración, como digo, del control miccional en los niños, en estos niños. También tenemos otros factores como son el que estos niños, un grupo de niños importantes, van a tener una alteración de la secreción de hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética que tenemos, todos tenemos unos valores y unos momentos durante el día que aumenta esta secreción. Durante la noche se ha comprobado como estos niños no tienen este pico de secreción, disminuye la secreción y por tanto tienen lo que se llama una poliuria nocturna, es decir, existe una producción excesiva de orina durante la noche. Si además de esto se añade el que también se ha comprobado que muchos de estos niños tienen una disminución de la capacidad funcional de la vejiga y alteraciones del sueño despertar, pues la incontinencia se produce pues de forma... Doctor, ¿cómo pueden los padres diferenciar si un niño simplemente moja la cama, como cotidianamente se dice, o realmente tiene ese problema de incontinencia? ¿Cómo lo pueden detectar? Bien, la incontinencia, la enuresis nocturna, la podríamos definir, ahora sí que quizás la podríamos definir diciendo que son niños por encima de los 5 años que presentan incontinencia nocturna por lo menos una vez por semana, y que generalmente pues tienen estas alteraciones del sueño despertar, tienen un umbral elevado del despertar que les impide despertarse cuando sienten su vejiga llena. Esto es uno de los
factores importantes y de esta manera podríamos definir la enuresis nocturna. ¿Se presenta igual en ambos sexos o hay diferencia? Sí, sí hay diferencia. En los varones, en los niños varones, la proporción respecto a las niñas viene a ser de 4 a 1, 4 niños por cada niña. Sin embargo, en las incontinencias que llamamos más complicadas, cuando hay una incontinencia diurna asociada a la incontinencia nocturna, sí que suele haber, ahí la diferencia es mucho menor e incluso mayor en las niñas que en los niños. Y digo complicadas porque en estas ocasiones puede haber lo que llamamos micciones disfuncionales, porque no hay una buena relajación esfinteriana a la hora de orinar, y estos niños o estas niñas muchas veces acaban haciendo infecciones urinarias, etcétera, y por eso la necesidad siempre de distinguir perfectamente lo que es una enuresis nocturna simple de un problema algo más serio, que sería la incontinencia de tipo mixto o de tipo complicada, como ocurre en estos casos. Tenemos que hablar del tratamiento, pero es que antes Mercedes, nuestra estomatólogo y cirujano oral y maxilofacial, nos pide paso porque hoy nos va a hablar del cáncer oral. Y yo solo les adelanto que tengan mucho cuidado con las heridas y las llagas en la boca. Mercedes, cuéntanos. El cáncer oral puede aparecer en cualquier localización de los labios a la garganta, siendo más frecuente los de aparición en la lengua. El tipo más frecuente es el carcinoma epidermoide, que se origina del epitelio de las mucosas, pero puede haber otros tipos como el melanoma, sarcoma, linfoma. Supone el 3% de todos los tumores del organismo y es más frecuente en varones, aunque últimamente con el aumento de consumo de tabaco por parte de las mujeres, esta tendencia ya se va acercando entre hombres y mujeres, y también a partir de los 40 años. ¿Cuáles son las causas del cáncer oral? Los factores de riesgo principales son el tabaco, el alcohol y sobre todo la suma de ambos, junto con otras causas como la falta de higiene oral, las heridas provocadas por el roce de una prótesis mal ajustada, la presencia de virus, como el virus del papiloma humano, y la utilización de radioterapia previa sobre las mucosas o el efecto de los rayos ultravioleta del sol. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de la cavidad oral? Hay que sospechar que hay una lesión maligna cuando aparece una úlcera que no desaparece por lo menos en 2 o 3 semanas, cuando hay un sangrado de una lesión en la mucosa, cuando aparecen manchas, cuando se tiene dificultad para tragar, para hablar, cambios en la voz. En ese caso debemos acudir al especialista que hará una exploración minuciosa de la cavidad oral y ante una lesión sospechosa se debe tomar una biopsia para confirmar el diagnóstico. Una vez confirmado el diagnóstico debemos hacer otros estudios como puede ser un escáner, una resonancia o en algunos casos un PET, con los cuales vamos a hacer un diagnóstico de extensión de la enfermedad. Esto nos va a permitir estadificarla y con ello vamos a decidir el tratamiento que se va a utilizar. También nos va a orientar de cara al pronóstico que tiene y en muchos casos es interesante para la investigación posterior. Los tratamientos para el cáncer de la cavidad oral, los pilares fundamentales son la cirugía y la radioterapia y también en algunos casos la quimioterapia o combinaciones de los mismos. Es muy importante el diagnóstico precoz del cáncer oral porque el pronóstico varía muchísimo con unos porcentajes de supervivencia desde el estadio 1, que sería en torno al 75-95%, al 25% en el estadio 4. Entonces, para la prevención del cáncer oral es fundamental evitar los factores de riesgo, como decíamos, el tabaco y el alcohol, en algunos casos, como para el cáncer del labio, la exposición a los rayos ultravioleta, y ante la más mínima, a la aparición de una pequeña lesión o de algún cambio de coloración en la mucosa, acudir al especialista y, sobre todo, si ya se tuvo un tumor anterior, es decir, que este fuese ya un segundo primario o en el caso de que haya una incidencia familiar del cáncer. Y en los pacientes que tienen lesiones de riesgo, como son las lesiones precancerosas, como la leucoplasia, el líquen plano, la eritroplasia, hacer revisiones periódicas de las mismas, cada 6 o 12 meses.
Muchas gracias, Mercedes. Nos habíamos quedado con el doctor hablando del tratamiento en los casos de niños con incontinencia. ¿En qué consiste el tratamiento, doctor? Bueno, el tratamiento básico lo denominamos el consejo motivacional. Esto es muy importante. El médico, hablando con el niño, va a intentar quitarles el sentimiento de culpabilidad que tienen estos niños para mejorar su autoestima, tan importante para su desarrollo emocional. El médico va a intentar que el niño forme parte del tratamiento activamente y que se responsabilice, pues diciéndole que orine antes de acostarse, que beba pocos líquidos y que nos confeccione un calendario miccional. Por otro lado, a los padres, ese mismo día y en la consulta, pues vamos a informarles de la naturaleza de esta incontinencia, de por qué se produce, de que los padres no deben nunca regañar ni castigar a los niños por este motivo, que tienen que hacer todo lo contrario, lo que se llama el reforzamiento positivo mediante pequeños premios y halagos cada vez que el niño pues tenga continencia nocturna. Esto es lo más importante en cuanto a lo básico que hay que hacer con esto. Y luego vamos a tener tratamientos conductuales, los tratamientos conductuales, que son fundamentalmente la alarma nocturna o pipiestó, que se conoce, es muy conocido este tema, y son unos aparatitos que se colocan encima del niño, de manera que cuando empiezan a salir las primeras gotas de pis, el aparato pita. Entonces, en ese momento, el niño se despierta, contrae su esfínter, evita que salga la orina. En ese momento se tendrá que levantar a orinar, volver otra vez a hacer su cama, etcétera, y volverse a colocar el aparato. Cuando esto se repite una serie de veces y de días, se establece una asociación entre el sonido de alarma y la vejiga llena, de manera que, siguiendo los principios pavlovianos, pues llegará un momento en que el niño, cuando note su vejiga llena, se va a despertar. Cuando note eso, la vejiga llena, se va a despertar. Antes de que suene, siguiendo los principios de Pavlov, ¿no? Bueno, aparte de la alarma, tenemos ejercicios de retención progresiva, porque se sabe por estudios aerodinámicos que estas vejigas tienen muchas veces poca capacidad y se les manda a los niños a hacer ejercicios de retención progresiva cada vez que tienen ganas de orinar. Y luego están los tratamientos farmacológicos. El tratamiento farmacológico basado en la teoría hormonal de que hay esto que habíamos hablado antes, de que hay una alteración de la secreción de hormona antidiurética, que estos niños producen más cantidad de orina por la noche. Pues bueno, se ha fabricado una medicación que es la desmopresina, que lo que hace es disminuir la producción de orina y que suele ir muy bien en los niños. Y una pregunta, ¿los niños que tienen este problema luego de adultos continúan con él o el tratamiento puede hacer desaparecer esa incontinencia, ese problema? Sí, vamos a ver. La frecuencia con la que aparece en los niños a los 5 años viene a ser de un 13 a un 15%, a los 7 años baja a un 12%, pero a los 15 años todavía hay entre el 1 y el 3% de niños que persiste la incontinencia nocturna, pasando ya a adultos un 1% de estos niños. El problema de los adultos es que por vergüenza muchas veces incluso ni siquiera se atreven a ir al médico a consultarlo, ¿no? Y bueno, en cuanto a la efectividad de los tratamientos farmacológicos y todos este tipo de tratamientos, pues diríamos que podríamos alcanzar cifras cercanas casi al 90%, o sea que sí que hay muy buenos resultados. ¿Y si no se trata? ¿Qué ocurre? Si no se trata desde pequeños. Las consecuencias que pueden ocurrir. Pues, el niño entiende que el hacerse pis es algo muy malo, que nada más que le ocurre a él, que no le ocurren a los demás niños, de manera que si los padres no tienen esta comprensión con el niño y lo llevan al médico, si se retrasa el tratamiento o si se espera que evolucione y que desaparezca por sí mismo, al niño se le va a enfrentar a un problema tremendo y va a tener problemas de autoestima muy importantes, como hemos dicho, para el desarrollo emocional futuro del niño, ¿no? Y bueno, yo creo que lo importante, como digo, pues es que cada vez que un niño a partir de los 5 años ya empiece con incontinencia nocturna, pues creo que los padres deben de llevarlo al médico pues para ver
qué tipo, primero, de incontinencia tiene, descartar algún problema urológico que puede estar asociado, y esto es importante, y si es una incontinencia nocturna pues monosintomática y simple, pues empezar con un tratamiento farmacológico o conductual que va a mejorar o hacer desaparecer su enuresis. Pues sí, todo tiene solución, lo que pasa es que hay que empezar por consultarlo. Entonces, con esta recomendación nos vamos a quedar, que tanto adultos como padres de niños acudan a los especialistas, porque son problemas que afectan mucho a la vida psicológica y a la vida social de la persona, y que tienen solución, como nos está adelantando el doctor. Pues muchísimas gracias, mucha suerte en esa nueva unidad de incontinencia urinaria en el Centro Médico de Asturias, que esperemos sea todo un éxito por el bien de todos los pacientes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, a ustedes les despedimos como siempre, les esperamos en el próximo programa de Prevenir es Vivir.